Bien, un gusto poder saludarles. Hoy vamos a continuar con lo que es la parte del cuerpo. Aquí están las piezas. Esta es los delanteros, el lapicero, los puños. Estos son los vivos para el bolsillo de pecho, la manga y por último la espalda. Bien, entonces vamos a empezar a coser la espalda. La espalda tiene unos pliegues aquí en los extremos. Vamos a confeccionar, ya están piqueteados en los extremos, entonces voy a seguir los piquetes. Acomodo así por los piquetes y cosemos. Dos costuras. Este otro extremo. Vamos a realizar doble costura o doble carga, llamado también así. La otra costura está a unos 8 milímetros de distancia. La segunda costura. Queda así la espalda. Entonces aquí vamos a acomodar en el piquete, en el otro piquete, aseguramos de esta forma. Podemos asegurar la parte interna de esta forma. Aplastamos bien el pliegue y ya tenemos aquí un doblez. Entonces cosemos así. Este pliegue se le puede dar un poquito más de holgura. Esta tiene 2,5. Se le puede dar una holgura o una profundidad hasta 3,5. Como esto es para un niño, entonces no es necesario darle una holgura profunda. Y se acomoda así automáticamente. Vamos a coser la manga. La manga tiene aquí una abertura en la parte, esa es la parte delantera, la más cavadita, y se coloca la abertura en la parte posterior, en la parte de atrás. Entonces ubicamos de esta forma. Doblamos la manga por la mitad del puño y otra mitad. Y ahí vamos a ubicar la abertura, más o menos tiene 9 centímetros.
Cosemos la aberturita. Con una costura o un margen de medio centímetro. Cosemos por el revés. Vamos a colocar una especie de envivado. Vamos a tapar la costura. Cortamos lo que resta y hacemos así. Doblamos por el revés y vamos a coser como un atraque en forma diagonal. Y queda así la abertura. La abertura del puño. Sacamos en forma diagonal. Tiene que estar así. Bueno, vamos a colocar un lapicero. Este es el lapicero. ¿Cuál es? ¿Es esta? Es esta. Aquí doblamos 1 centímetro y otro centímetro. Vamos a colocar en la parte, en la manga izquierda, a unos 4 dedos de la copa, de la cabecera, a unos 4 dedos. Pero como es una talla pequeña para un infante, a 3 dedos. Sí, a 3 dedos. Vamos a colocar en la mitad. En la mitad, pero llevando un poquito más adelante, 1 centímetro más, hacemos de coser. ¿Sí? Por ahí. Y cosemos. Doble costura.
Cosemos por la mitad. Bueno, ahora vamos a embolsillar la parte delantera. Estos son nuestros bolsillos. Cosemos. Doblamos 2 centímetros. Dos centímetros. Dos centímetros doblamos. Cosemos 2 costuras aquí. Bueno, vamos a coser a la parte delantera. Se acomoda de esta forma los bolsillos, haciendo coincidir en la parte de la cintura y el costado, y cosemos. Doblamos 1 centímetro. Con atraque. Doblamos. Doble costura. Terminamos. Cosemos en la otra pieza. Acomodamos el bolsillo. Doblamos 1 centímetro.
Bueno, vamos a unir con la espalda. Enfrentamos los reveses y vamos a emplear aquí la costura pulida. Doblamos 1 centímetro. Triple costura. Vamos a emplear vamos a coser la manga. Vamos a igualar. Me falta un poquito. Cuando falta, se puede un poquito embeber en esta curva y en esta también, ¿no? Un poco. Cosemos así. Se jala la manga en este sector. Estamos empleando la costura pulida. Continuamos con el otro lado. Doble costura. Que no aparezcan los hilos. Realizamos triple costura.
Sale así. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Esta es la costura pulida. Se lo puede deslizar con la cesta. Ahí está. Y volteamos la parte del revés, queda así. Entonces, vamos a continuar con la parte del costado. Igualmente vamos a aplicar la costura pulida. Aquí no me igualo. Vamos a volcar para poder coser la segunda costura. Entonces vamos a coser. Empezamos por este lado. Vamos a meter el prensatelas hasta llegar al puño. Es un poquito incómodo hacer este trabajito, más cuando son pequeños los overoles. En este caso es bastante pequeño el overol, pero nos vamos a dar formas. Entonces debemos coser desde el puño, ¿sí? Listo, con atraque. Cuando son overoles en tamaño para adultos no hay mucho problema en coser este costado. La manga misma es más suelta, más ancha. No hay mucho lío. Cosemos ahora este lado. Va a ser un poco incómodo, pero vamos a lograr coser. Vamos a volcar. Realmente es un angostito, pero se hace. Y queda así la costura, como pueden observar. El otro lado lo propio. Vamos a igualar esta parte.
Tiene que estar igualado para colocar el puño, esa abertura. Bueno, ya estamos por concluir la parte del cuerpo, lo que es la delantera. Mira, es la delantera. Bueno, y la parte de la espalda. Ahí está su lapicero, la parte de la espalda. Falta aquí su puño. Vamos a colocar el puño. Este es el puño. Tiene 28 de largo. 28 de largo y un ratito vamos a medir. Y tiene 16 de ancho. 16 de largo tiene. 29 tiene. 29. Bien, entonces cosemos. Hay dos formas de realizar el puño. Una es esta, realizar una costura falsa, doblando 1 centímetro. Un centímetro. Ahora sí, de esta manera. Doblamos y dejamos aquí un margen de 1 centímetro también. La manga los extremos podemos coserlo de esta forma, con una inclinación. Aquí a este lado lo propio. Vamos a volcar, doblamos las esquinas y hacemos así. ¿Listo? Ya están preparados los puños. Agarramos la manga, la boca manga y vamos a coser así. El puño tiene que montar de la parte de atrás, cruzar hacia adelante. Entonces esta parte tiene que estar doblada. Doblada. Les explico así. Esta es la parte delantera. Entonces, de la parte de atrás tiene que cruzar, tiene que montar, así, de esta forma. Esta tiene que ser plano, pero esta tiene que cruzar. Lo propio a este lado. Esta tiene que cruzar, entonces cosemos esta. Vamos a asegurar. Y vamos a coser cualquiera de las mangas. Agarramos la manga, vamos a medir antes para no tener problemas, ¿no? Que sobre el puño. Entonces, está bien. Voy a coserlo así.
Aquí me falta un poco el puño, simplemente voy a aplicar una pinza en este sector. Una pinza de 2 centímetros, 1,5, ¿sí? Entonces cosemos ahí. Ahora sí. Lo propio de este lado. Cosemos el puñito. El plieguecito. Es un poco incómodo. Como es una talla pequeña, es bastante incómodo manejar. Bueno, vamos a volcar el puño, o la manga, en este caso. Volcamos, así. Vamos a terminar de coser el puño. Doblamos, así, acomodamos. La costura falsa que hicimos tiene que tapar la costura. Entonces cosemos. Siempre vamos a estirar un poquito de abajo, porque tiende a encogerse. Aquí acomodamos. Retrocedemos un poquito, como 8 milímetros, y cosemos. ¿Sí? Es bastante práctico, fácil de colocar el puño. Siempre debemos de tirar los hilitos, ¿no? Que dan mal aspecto a la prenda. Siempre debemos sacar los hilitos de canto. Que esté limpiacito la prenda, ¿no? Mira, es interesante, este es el puño. Se coloca así un puñito con una aberturita. Cosemos el otro lado, el otro puño. Igual, tapamos la costura. Esto no tiene que estar bien volcado. Así. Esta también. Ya, ahora sí. Con esto estaríamos terminando lo que es la segunda parte, ¿no? Luego vamos a colocar el cierre, la pretina y el cuello.
Ay, me salí de la costura. Es que aquí esta esquina no me está saliendo bien. ¿Qué pasa cuando se rompe el hilo aquí? O a veces suele terminarse el hilo de la bobina. Entonces, lo ideal es volver a coser, pero perdemos tiempo. Simplemente empezamos de donde se ha roto el hilo, cruzamos un poquito, como unos 2 centímetros, y por la misma costura vamos a empezar y atracando. Tiene que ser innotable el atraque, no lo vamos a atracar mucho. Ya, ahí está. Bien, entonces vamos a volcar las mangas. Vamos a retirar todos los hilitos. Así. Bueno, volcamos. Este lado lo propio. Vamos a acomodar. Bien. Hemos logrado terminar lo que es el cuerpo. Entonces, esta es la cintura. Debemos unir con el pantalón. Aquí lo tenemos el pantalón. Lo que hicimos en el anterior video, el pantalón. Debemos unir con esto, que lo vamos a coser en el próximo video. Debemos coser con esto. Así, unir el cuerpo y el pantalón, ¿no? Unir, colocar la pretina, el cierre, la pierna interna y el cuello. Terminamos. Entonces, bueno, ha sido un gusto poder compartir este segundo tutorial de la confección del overol. Vamos a acomodarlo biencito para que se pueda apreciar bien. Queda así. Les voy a mostrar en el bolsillo el lapicero de doble costura. Estas las costuras son de triple costura. Aquí está el puño. Esto les decía, ¿no? Un lado tiene que cruzar o montar para el botón. Así. Bien. Está quedando bonito el overol. Bueno, pues ha sido un gusto poder compartir. En otra, entonces vamos a estar. En el otro video terminamos la tercera parte. Muchas gracias.